Muy buenos días, queridos hermanos y amigos de las redes sociales. Saluda al pastor Otto García una vez más desde la ciudad de Sulphur, en el estado de Dakota del Sur. Hoy quiero hablar, hemos estado hablando estos últimos 2 días sobre la renovación de la mente y la importancia de tener la mente de Cristo. Ahora viene la otra pregunta que a veces mucho creyente tenemos. Ya renové mi mente, ya pienso diferente. Ahora, ¿cómo hago yo para entender la voz de Dios? Porque ese es algo que uno no se le enseña, no hay un libro que nos muestre en una forma secular cómo entender, sino que la misma explicación viene dentro de la Biblia. Acuérdense que la mejor explicación de la Biblia está en la Biblia. Bueno, en Hechos capítulo 16, leemos en el verso número 6 hasta el verso 9. Pasaron por la región de Frigia y Galacia. Bueno, haga la siguiente frase. Habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Verso 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Y pasando por Misia descendieron a Troas. Verso 9. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicando y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Verso 10. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Amén. Interesante. Ahora, ¿qué es lo primero que vemos? Número 1, el Señor Jesús dijo, id por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ahora, fue un mandato que el Señor dio ya que había resucitado entre los muertos. Y Pablo estaba, cumpliendo ese mandato, que él quería ir a Asia. Pero dice la Biblia que el Espíritu Santo no se lo permitió. De ahí quisieron ir a Misia, pero dice que el Espíritu de Jesús no le permitió. Primero el Espíritu Santo se opone para que no fueran a Asia y no los deja ir a Misia. ¿Por qué razón? Una, porque vemos cuando estudiamos la historia que no era el tiempo de Dios todavía. Ahora, es una forma de que Dios nos habla, es a través de los eventos, sucesos en nuestra vida. Acuérdense que Dios habla de varias formas. Primero nos habla por su santa palabra, nos habla por Santo Espíritu, nos habla por circunstancias y nos habla por el corazón, pero también nos habla a través de otras personas. Entonces uno debe entender que van a haber cosas que probablemente están dentro del parámetro bíblico, pero no significa que es voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué razón? Número 1, porque puede ser que estemos fuera de la voluntad de Dios para nosotros. Puede ser que estemos fuera del tiempo de Dios. O simplemente Dios no lo permite por alguna razón. Entonces muchas veces nosotros tenemos esos problemas porque no hemos entendido, número 1, que Dios tiene un tiempo perfecto para todo. Y acuérdense que cuando nosotros oramos al Señor, nosotros esperamos oír respuesta positiva. Queremos que Dios diga sí. Pero a veces la respuesta de Dios es no. Y es una respuesta. O simplemente Dios guarda silencio. ¿Por qué? Porque no es el tiempo todavía. Entonces tenemos que entender esas tres cosas. Número 1, Dios puede decir sí, que se abre la puerta, todo empieza a correr bien. O puede decir que Dios diga no y todo se empieza a cerrar. Las puertas se cierran, encontramos obstáculos y hay veces que Dios no dice, no contesta. Ahora la pregunta, ¿qué hacer cuando Dios no contesta? ¿Por qué es que Dios no contesta? Una, puede ser que ya conocemos la palabra, ya hay una madurez, y a nosotros nos toca, como hijos maduros, entender, número 1, que Dios
sabiendo que conocemos su palabra y su voluntad a través de lo que hemos entendido de Él, Él nos deja tomar esa decisión a nosotros. Ahora es donde déjeme ir rápidamente. ¿Qué debo hacer yo cuando debo tomar la decisión? Bueno, la forma que Dios nos habla a nuestro corazón es esta. Que por favor pongamos atención a esto. Cuando yo hago algo con ese silencio divino, ¿cómo sé si estoy en la voluntad de Dios o no? Primero, Dios es paz. Él da paz. Cuando yo encuentro una paz, una armonía, y lo que estoy haciendo me acerca a Dios, entonces yo entiendo que estoy en la voluntad de Él. Pero si empiezo a hacer algo y de repente entra en mí una incomodidad, déjeme explicarle como un ministro en los 60, 70 decía, ¿cómo se sabe que no estoy en la voluntad de Dios? Es como que usted se ponga un calcetín seco y uno mojado. ¿Cómo se va a sentir? Incómodo. Cuando yo siento esa incomodidad, eso me va a entender que no estoy en la voluntad perfecta de Dios. Entonces, cuando no hay paz, hay incomodidad, uno debe ser sabio de no hacer aquello que probablemente Dios me está diciendo no. Entonces, uno aprende a escuchar a Dios a través de las circunstancias, como en este caso, se cerraron puertas, se impidió ir a Misia, pero puede ser que Dios, como a Pablo le habló por una visión, y entonces Pablo entendió que la voluntad de él no era que fuera a Asia, a Misia, sino que tenía que ir a Macedonia. ¿Por qué? Porque ahí fue donde se empezó la iglesia de Éfeso. Entonces, eso es algo que tenemos que entender nosotros, que Dios nos va a hablar. Así que si usted o yo vamos a tomar decisiones en nuestra vida y se cierran las puertas, a veces reprendemos al diablo y él no tiene nada que ver con esto. Es Dios el que está en control. Amén. Y también, acuérdese, la paz interna que me acerca a Dios. Puede ser que esté pasando por una pobreza, pero tengo paz. Quiere decir que Dios lo está permitiendo. Puede ser que pase por una enfermedad, tengo paz, Dios lo está permitiendo. Cualquier circunstancia que cause paz es de Dios, pero fíjese, aunque reciba que lo asciendan en el trabajo, que reciba dinero, sea lo que sea, pero no hay paz, oiga, y eso que usted está recibiendo, pasando, lo aleja de Dios, entonces no es de Dios. Todo lo que acerca a Dios es de Dios, todo lo que aleja de Dios no es de Dios. Una relación, se acaba de conocer con alguien y quiere establecer un hogar, formar una relación, pero usted nota que empieza a alejarse de Dios, lo más seguro que no es de Dios. Amén. Así que me despido de ustedes. Dios los bendiga el día de hoy. Esperamos que si usted tiene que tomar decisiones o entender la voz de Dios, eso le puede ayudar un poco. Padre Celestial, te doy gracias por este día. Te pido que podamos como hijos tuyos entender la voz de tu Santo Espíritu. Permite que cada uno de nosotros entienda tu voluntad a través de las circunstancias, a través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu, a través de tu voz a nuestro corazón y a nuestra mente. Bendice a cada uno que está viendo. Señor, abre nuestro oído para escuchar tu instrucción. Gracias te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Se despide usted, Pastor Otto García, y recordándole que si usted tiene su iglesia, por favor asista a su iglesia. Apoye, aporte, ore por su pastor, por su congregación. Pero si no tiene una iglesia y usted vive en el área Suffolk, aquí en Dakota del Sur, cerca del área, lo invitamos a nuestra iglesia. Esta iglesia se llama El Punto de Servir y estamos ubicados en el 506 North Kiwanis Avenida. 506 North Kiwanis Avenida, los domingos a las 3 p.m. Martes hay discipulado en un hogar. Viernes hay oración y capacitación para los líderes. Y sábados, cuando estamos estudiando ahorita el libro de los 5 lenguajes del amor, un libro que se lo recomiendo a todo ministro, a todo creyente, los 5 lenguajes del amor. Eso nos ayuda a tener una relación
más fuerte en nuestro matrimonio, o para los que quieren formar una relación más seria, les ayuda a comunicarse con la persona del sexo opuesto. Así que Dios me lo bendiga y nos vemos pronto.